En esta Border Session vamos a hablar con la candidata a diputada nacional por Libertad Avanza y periodista también, Marcela Pagano. ¿Cómo andas, Marcela? Bueno, muchas gracias por invitarme. Contenta de conocer tu espacio. Muchas gracias por venir. Gracias, Marce, gracias. Un día en el que pasó de todo, sí. O sea, hubo piquetes, ayer hubo mucha movilización y saqueos en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo a través de la vocera presidencial y hoy el presidente un poco también, de alguna manera, direccionando o dirigiendo las críticas a Libertad Avanza por esa organización posible de saqueos. ¿Cómo ves todo lo que está pasando? A mí me preocupa enormemente cómo estos funcionarios de primer rango se olvidan que son funcionarios. Es como si hubiesen abandonado el gobierno. Anoche yo veía los dichos de la vocera presidencial y era como si hubiese visto a Meijada diciendo lo que le parece frente a una cámara, con, digamos, mirando tipo modo selfie en redes sociales, hablando como si no fuese lo que es. La portavoz oficial, la vocera del presidente, una investidura de la comunicación de la Casa de Gobierno de nuestro país. Un acto de irresponsabilidad enorme. Yo no sé de dónde ella saca la información de que los saqueos fueron promovidos, como ella acusó anoche, por parte de la Libertad Avanza. Me llegó la información por ella. Nuestro espacio, a través de los abogados que tenemos, hizo una demanda porque creemos que ella como funcionaria pública tiene que entender que si ella tiene información sobre alguien que esté promoviendo un delito, lo primero que tiene que hacer es ir a la justicia a proveer de esa información. Ahora, si ella no tiene esa información y lo que dijo, que es lo que creo que ocurrió, fue una absurda mentira, pues tendrá que responder también en la justicia, ¿no? Uh-huh. En el fuero civil, con lo que significa injuriar de determinada manera al espacio. En medio de un proceso electoral. En el medio de un proceso electoral. ¿Y sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Por eso lo ligo con el clima social que hay, con los cortes y demás. Que todo eso lo único que promueve es esta poca simpatía que hay por votar, esta apatía que hay por la política, el descreimiento que hay de las instituciones. Es culpa de ellos que viven usando a las instituciones de una mala manera. Uh-huh. Y el batacazo, digamos, de Libertad Avanza genera sobre todo en el status quo de los medios, ¿no? La sorpresa y las preguntas sobre, bueno, ¿y es posible que un espacio tan nuevo, sin experiencia en la función pública, pueda hacerse cargo de un Estado tan pesado y romperlo todo y hacerlo de nuevo como propone Milei? Vos que también conocés lo que es esa burocracia del Estado porque has cubierto diferentes organismos del Estado. Ese desafío que se plantea Libertad Avanza, ¿te parece que es algo posible? ¿Cómo están en el espacio viviendo esa organización? Y yo creo que la mayoría de los que estamos al frente de esta campaña, como lo es Javier, somos ciudadanos comunes. Es verdad, no venimos de la carrera política y creo que ese es el principal beneficio que tenemos, que somos ciudadanos comunes, que conectamos con los problemas de la gente común porque son los mismos problemas que tenemos nosotros y que la política no entiende lo que es vivir como un ciudadano común. Es muy difícil que un legislador cuyo único paso por el ámbito laboral ha sido la administración pública, entienda lo que es salir a buscar laburo. Nosotros no estamos por portación de apellido en los lugares en donde estamos y me hago eco de otros de mis colegas de la Libertad Avanza sobre los cuales estamos trabajando las propuestas de gobierno. Entonces, conectar con el problema de la gente es conectar con nuestros propios problemas. O sea, nosotros lo vivimos en carne propia. Yo para venir acá, que te pedí disculpas cuando llegué, te dije, no podía calcular el tiempo, porque estaba sorteando el regreso de los piqueteros, el problema de que hay avenidas cortadas, por toda esta situación en donde las fuerzas de seguridad también están evidentemente haciendo rastrillaje de qué es lo que ocurre en el conurbano. No podemos vivir así. Entonces, yo que soy una ciudadana común, que no tengo chofer, que no tengo seguridad privada, que vivo, que tengo las mismas dificultades que aquel que tiene que alquilar, que se tiene que mudar, que ayuda a sus viejos, porque mis viejos también son jubilados, como la media, creo de clase media, que tenés que... Es importante contar tu historia. Vos sos una periodista que trabajaste, que te fue bien, que trabajaste en los medios, pero cómo vive un periodista hoy también es algo parte del clima de época también, ¿no? Pero porque claro, en otra época un periodista que le iba bien podía lograr un montón de cosas. O sea, encima luego cuando yo tenía 20 y pico, un periodista que le iba bien, más o menos ibas zafando, ibas consiguiendo más cosas que ahora también nuestra carrera, como todo el país, se fue deteriorando. Es como que estamos también, o sea, las generaciones jóvenes les cuesta mucho
salir adelante con la profesión incluso. Sí, la mayoría de las personas con las que yo trabajo y con las que yo me vinculo tienen 2 o más trabajos. Yo llegué a tener 4 trabajos para poder llegar a fin de mes y creo que me ha ido bien. O sea, imagínate, si me va bien, pero tengo que tener 3 trabajos, evidentemente está muy mal y muy degradada y muy mal paga la profesión. Pongo de ejemplo la profesión también porque creo que lo que pasa en Argentina, que es que se ha cortado mucho la carrera del mérito, es transversal a todos los sectores, ¿sabes? Empieza por la política, en donde no hay carrera de mérito, donde no hay concursos públicos, donde aquel que hace carrera en la función pública porque es bueno, porque es un técnico, no puede aspirar a crecer, porque en ese organigrama, cuando quiere aspirar a ser un subdirector, un director o un lugar preponderante dentro de la administración pública, se encuentra con los acomodados por dedo, los amigos de la gestión de turno. Entonces, eso que empezó como una enfermedad tóxica en la administración pública, empezó a darse en todos los ámbitos, en el ámbito privado también y en el periodismo también. Hay gente de carrera que le cuesta muchísimo llegar a lugares importantes o destacados porque tenés que estar avalado por el poder de turno para ocupar determinados micrófonos o determinadas plumas ilustradas en la posición editorial. Entonces yo creo que lo que se propone, y por eso yo me sumo a La Libertad Avanza, es un cambio profundo cultural. Es responder a un cambio cultural, a un barajemos y demos de nuevo, porque hay valores que se han perdido en nuestra sociedad y que hay que recuperarlos. Que el derecho a la huelga no puede significar cortemos la calle porque se nos canta, que todo el mundo tiene derecho a laburar y a prosperar y que no tenemos que tener vergüenza por querer ganar más. Ahora, en un montón de las cosas que estás contando sobre los méritos y sobre esto, la sociedad de meritocracia, ¿no? De decir, bueno, si yo me esfuerzo, lo más posible es que logre una oportunidad para salir adelante, para ayudar a mis viejos, para progresar, para comprarme mi casa, para hacer lo que todos soñamos, ¿no? Desde que empezamos. Pero también en Libertad Avanza, en ese cambio cultural que se propone, hay también como un montón de cosas que podrían resultar polémicas para un montón de gente, de los argentinos. Derechos que fueron adquiridos, como dice el oficialismo, y que podrían estar en juego de ser perdidos. Todo lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato fuera de cámara, tal vez los derechos de matrimonios igualitarios, los derechos de algunas minorías, los derechos de sectores vulnerables. En ese sentido, ¿se charla en el espacio? ¿Qué te genera a vos? A ver, es importante entender que somos un grupo humano y todo grupo humano está formado por personas y las personas tienen pensamiento propio. Sienten y piensan de manera individual. Entonces siempre puede haber diferencias y está bueno que estén las diferencias. Hay distintas miradas dentro del equipo y yo las respeto. Lo importante es que no somos focas aplaudidoras. O sea, ninguno de nosotros, de los que estamos y que estamos laburando en las reformas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, como propone Javier, aplaudimos y seguimos a un líder como si fuese una venda delante de los ojos, solo porque el hecho de que el líder esté delante nos amerita no mirar y caminar hacia una dirección. No. Nosotros interpelamos, cuestionamos y damos nuestro parecer y es bien recibido eso. Y no soy solamente yo. Vos fíjate que los nombres que integran La Libertad Avanza, los que tal vez son un poco más conocidos y los que no son tan conocidos también, son personas con trayectoria. Digo, a Diana Mondino nadie le tiene que decir qué pensar o cómo trabajar, a Juan Napoli tampoco, exitoso banquero que empezó desde joven y de muy chiquito, de clase media laburante, a ser hoy dueño de un banco. Nadie le tiene que decir a Darío Epstein cómo manejarse. No somos personas que estemos trabajando como tal vez sí se trabaja en la política desde hace muchos años, a mi entender ese es el problema, con un manual de estilo escrito por el que está a cargo del marketing político de turno del espacio. Nadie nos dice qué pensar y qué decir. O sea que las diferencias están como existen en cualquier grupo de trabajo, pero hay tolerancia a esa diferencia. Ahora bien, como yo te decía recién, se está trabajando un programa 30 años, porque lo que creemos que falla en Argentina es que cada vez que viene un gobierno barre sistemáticamente con todo lo hecho. Y eso lo que genera es inseguridad jurídica. Claro. Entonces, lo que pasa en nuestro país, que no pasa en los países vecinos, es que nadie puede proyectar más allá de 4 años, porque puede venir otra persona y cambiar todas las reglas de juego. Y cambiar absolutamente todas las reglas de juego. Entonces, no es conveniente. Argentina es muy inseguro para todo el mundo.
Y también para la familia, fíjate que el que confió en una administración que le proponía endeudarse a largo plazo para hacerse de la vivienda, hoy está protestando porque le vendieron un crédito UBA que consideran que es una estafa. Todo es así. Entonces, ¿por qué a 30 años? Por eso. Si Javier llega al gobierno, son 4 años. Y después le dará la llave en mano al que siga para que continúe ese camino o esa dirección, si es que quiere, ¿no? La propuesta está escrita y el trabajo está hecho. En esos trabajos de primera, segunda y tercera y cuarta generación se proponen escalonadamente cambios que tienen que ir de la mano de un cambio cultural. Si a vos tu sociedad no te apoya en hacer esos cambios, no lo podés hacer. Uh-huh. Entonces, en esa sintonía, en los primeros cambios que se están promoviendo, son cambios más vinculados a la economía, a bajar la incertidumbre que genera la inflación, a cómo desregular el Estado para que haya menos burocracia y menos coima, para que la pyme labure, para que vos puedas ganar, para que no pague impuesto a las ganancias el que no tiene por qué pagarlo, para que haya incentivos a las empresas a que contraten gente en blanco. En economía, además de lo que ya se estuvo hablando toda la semana sobre dolarización y sobre sacar el Banco Central, suspenderlo, no sé, cerrarlo, ¿qué pasaría con todos los organismos que intervienen o que interfieren o que regulan, qué sé yo, el comercio internacional, la FIP, la ANSES? ¿Qué pasaría con esos organismos? Lo que pasa es que lo que se propone es volver al modelo inicial de Estado, en donde vos tenés un Estado cuya regulación es mínima y es una intermediación necesaria para que haya reglas del juego básicas e iguales para todos. No es una regulación impuesta para tener un poder sobre tu vida. Claro. Entonces, por ejemplo, yendo al caso de la FIP tiene que administrar los impuestos, tiene que recaudar. Ahora, se le ha dado un poder a la FIP que en otras gestiones hasta incluso se denunció que era para perseguir políticamente a la gente. Uh-huh. Y cuando uno ve que siempre son las mismas bases de recaudación, es decir, siempre los mismos contribuyentes que están contribuyendo, entonces significa que está haciendo mal el trabajo la FIP. Uh-huh. Porque si hay siempre se aprieta por el mismo lado, digamos. Claro, siempre son los mismos, si no se amplía la base. Y nosotros creemos particularmente, María, que hay que dejar de pensar que porque vos tenés multiplicidad de impuestos, eso es algo bueno a los fines recaudatorios. Porque por esto mismo que te estoy diciendo, ¿por qué siempre cazan en el zoológico? No pueden ir en contra de un sector que evade. Entonces, vos tenés que analizar por qué la gente evade. ¿Y por qué la gente de buena fe evade? ¿Por qué tenés empresas que tienen doble caja? Uh-huh. Es decir, que están una parte en negro y una parte en blanco. Se dice gris fiscal, ¿no? ¿Por qué hay empleados que para tener un ingreso extra le piden al empleador, no, por favor, esto no me lo pagues en blanco, pagámelo en mano, en negro? ¿Por qué? ¿Es mala persona? ¿Esa persona está en contra del Estado? No, seguramente es usurario el Estado con esa gente. Entonces, partiendo de la base de que si vos bajás la cantidad de impuestos, que es lo que propone, en eso estamos trabajando, en eso estamos de acuerdo. Cambiar el sistema tributario, que haya menos impuestos, que recauden más, porque creemos que si vos bajás la carga fiscal, la gente no va a tener tanto incentivo a evadir. Claro. Entonces, y si vos le das incentivo a la persona que va a emplear y no le pones trabas y le decís, mirá, yo te voy a devolver una parte del impuesto a la ganancia si vos tomás nueva gente, nuevos empleos, entonces se va a generar una dinámica. Porque en definitiva todo el mundo quiere producir y trabajar. Totalmente. Hoy el ministro Massa desde Estados Unidos está anunciando el acuerdo por 7.500 millones del Fondo Monetario Internacional. En realidad estaban como medio peleando en cuántos anunciaban el anuncio. Sí. Probablemente lo haga solamente Massa. En realidad creo que es una transmisión que debe estar por empezar. ¿Qué significa eso política y económicamente hablando? ¿Y es real que esa ayuda va a traer cierto respiro o cierta menos presión hacia el dólar? Te lo respondo con el mercado. Hoy se sabía que estaba ese anuncio y el mercado operó y llevó el dólar informal a 750. Había arrancado la jornada a 7.20. Evidentemente no te creen. No es solo la cantidad de dólares, sino cómo los podés administrar. Claro, porque ya de esos 7.500 hay 3.500 que están tomados. Vos estás en negativo con un montón de sectores. Vos le debés darle dólares a un montón de importadores que tienen deuda afuera. Sí. Y que se entienda, porque acá también hay que hacer un poco de educación y cultura. Yo creo que lo que mayor perjuicio trajo de muchos de los gobiernos es no haber hablado con claridad o haber mentido para instalar relatos.
por ejemplo, el que importa no es un especulador. Toda importación en Argentina, cuando vos la analizás, por lo menos 7 de cada 10 son para producción local, es decir, es un insumo que es necesario para que una fábrica pueda terminar su producto final. Si no tiene ese insumo, si no tiene esa pieza, no puede fabricar. O son también piezas, cosas que no se producen en Argentina, ¿no las puedes Por comprar ejemplo, acá? maquinaria. Claro. ¿Y cómo no vamos a querer maquinaria? Queremos maquinaria para que haya más infraestructura en las empresas y mejor y más producción. Entonces, partiendo de esa base y entendiendo que es necesario tener dólares para importar, vos tenés que generar un plan de gobierno. Entonces, hay un montón de importadores que hoy están cerrados a importar porque no saben si las divisas se las van a entregar. Está Entonces, todo parado, paralizaste la producción, enfriaste la economía y generaste una recesión. ¿Cómo pensamos que en realidad el dólar no va a estar en 750 si en general, cuando vos hablas con la gente, hay una percepción generalizada de que no tienen divisas? Entonces, tenés un gran problema. Para mí el problema no es el dólar, sino el peso. O sea, yo creo que acá lo que está pasando es que la gente descree del peso porque entendió perfectamente que el peso tiene poco valor, porque el peso lo administran los gobiernos. Y los gobiernos son los que emiten dinero para financiarse los propios déficits de los problemas groseros que tienen para administrar los recursos del Estado, que son nuestros. ¿Cómo se maneja Libertad Avanza? ¿Ustedes se juntan a charlar? O sea, porque da curiosidad el espacio, no solo porque irrumpió en la política de una manera extravagante, sino también porque no es un partido político tradicional, ¿no? Y además que todos tenemos trabajos. O sea, todos, no hay bajada de línea como en una nosotros unidad todos básica, seguimos no sé. laburando, nos mantenemos con la propia y lo que podemos hacer de Vos tenés campaña tu lo hacemos programa con la en propia. Radio del Plata. Yo sigo trabajando en Radio del Plata, con eso me financio el combustible para poder seguir las distintas La campaña, es campañas. decir, vos no tenés un dinero para hacer la campaña No. como tiene cualquier candidato. No. A ver, Bueno, digamos, yo sigo... Digamos, yo voy como candidata a diputada nacional, pero mi territorio por el cual emerjo y puedo ser candidata es la provincia de Buenos Aires, con lo cual siempre trato de involucrarme en la campaña de la provincia, estar detrás de las recorridas de Javier en la provincia, de Caro Píparo, y los acompaño con la mía y con el tiempo que tengo, que hoy para hacer campaña. O sea, no vos es vas el en tu 100. auto. Sí, claro. Yo manejo a todos lados, voy en mi auto, a veces contratamos combi, ponemos entre todos para contratar una combi cuando son viajes largos para cuidarnos la salud también y estar seguros, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos a Mar del Plata, yo fui a Mar del Plata un día y el otro día volví. O sea, no llegué a estar 24 horas en Mar del Plata, pero es parte del trabajo que hacemos para poder dar el ejemplo. Nosotros consideramos que, por ejemplo, en el caso ¿Javier de los... también viaja así? No, Javier estaba ahora con su combi propia, que tiene una suerte de cocinita con cucheta, y él está muy cómodo en ese lugar. Como si fuese una... ¿Cómo se llaman los huevitos esos? Una casa rodante. Claro, sí, tiene una casa rodante. De hecho, cuando hacemos los recorridos en la provincia, él baja de ahí, entonces él se toma su café ahí y va bajando de ahí. ¿Y duerme ahí? Y a veces una veces siesta, y imagínate, de acá para allá, de todos lados. Y esa que creo que es como una... Sí, es una ploteada, ¿no? Una camioneta. bueno, con- están las dos. Ah, Está la que es como si fuese un microescolar ploteado Sí. o colectivo ploteado y después está su propia combi en la que Claro. va con su equipo, por ejemplo, cuando lo maquillan y se va de un canal a otro. Entonces, bueno, de alguna manera es bastante más austero que lo que estamos acostumbrados Sí. a ver en la política. Y sí, claro, por supuesto, si el recorrido es muy extenso, va en avión. Pero no todos podemos ir en avión. Claro. Y está bien, hay que priorizar al líder que tiene que hacer un recorrido territorial. Obvio. Yo voy a la provincia, me puedo bancar 10 horas de ida y vuelta a Mar del Plata o a la costa, pero él tiene que ir a otras provincias. Totalmente. Yo no voy en esa compañía. Entonces hay que cuidar eso también. Pero todo esto para decirte que cómo nos manejamos. Nos manejamos como ciudadanos comunes que cedimos tiempo libre, cedimos tiempo de familia, tiempo de amistades, para involucrarnos en un proceso electoral, para involucrarnos en discusión de cómo tendría que ser un programa de gobierno. Todos seguimos laburando, tenemos discusiones de cuáles son los términos sobre cómo tenemos que hacer las cosas, pero en general hay un acuerdo bastante intenso sobre qué hacer. Creo que, y es más, te diría que yo no creo que haya muchas diferencias cuando vos mirás qué hay que hacer. O sea, creo que todos los espacios saben. El problema es que nadie se anima a plantear.
No, ¿y cómo? Porque los planteos que plantea Milei o que plantea el espacio son muy disruptivos, como para cualquiera desde el status quo dice, pero esto no es imposible. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a reorganizar esto? ¿Cómo vas a redireccionar todo este plantel y ponerlo en esta otra oficina y que lo maneje toda una persona que... Yo digo, pobre Sandra, porque Capital Humano, Petovelo. o sea, sí, Petovelo, porque la conozco de cuando era productora de televisión, digo, la cantidad de cosas, de responsabilidades que estarían sobre un solo ministerio es un montón. Lo que pasa es que nos acostumbramos a un organigrama que no era el inicial del Estado. Antes los directores tenían peso de decisión. Y las personas que tenía a cargo un ministro eran relevantes en toma de decisiones. De repente amamos la burocracia y el ministro tiene que estar en todo. No, se supone que por eso designa gente de su confianza. Lo hacen en todos los ministerios para poder delegar. Ahora, ¿por qué lo de eliminar ministerios, que es lo que vos estás manifestando? Porque nosotros creemos que es necesario un ajuste, pero el ajuste lo tiene que hacer la política. Y hay que predicar con el ejemplo. Y entonces no podemos tener áreas solapadas. Y creemos que se superpongan. Claro. Cuando vos tenés multiplicidad de ministerios, tenés multiplicidad de un montón de cosas más, hay un montón ¿no? de cosas que se superponen hasta y que generan más burocracia en perjuicio de la gente. Sí. Como los trámites, bueno, yo que conozco todo cómo es el tema de discapacidad, genera una sobrecarga en el que tiene que recibir el beneficio. No es un beneficio, en realidad es un apoyo para que tu hijo salga adelante. Y generás lentitud en donde tiene que haber una respuesta inmediata. Ahora, viste que fueron muy categóricos. Bueno, Marra dijo, cerremos el INCA, cerremos el CONICET. ¿A vos qué te pasa con todas esas propuestas? Por eso yo te hacía hincapié sobre el tema de respetar esto de los procesos, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. O sea, todas esas propuestas no estarían dentro de la primera etapa y deberían ser discutidas. Va a ser muy difícil que estén en la primera etapa porque, aunque filosóficamente estemos de acuerdo que hay sectores que tienen hasta potencial para estar en la esfera privada, primero hay que generar laburo. Claro, este país necesita laburo privado. Acá está todo muy regulado. Por ejemplo, el INCA tiene tanto laburo porque ninguna empresa de cinematografía internacional puede venir a instalarse y producir. No porque no haya talentos, pero digo, como eso, un montón de áreas que están motorizadas por el Estado porque no hay mercado. Por eso lo inmediato es desregular, quitar regulaciones. A mí la vez pasada me preguntaban, bueno, ¿cuál va a ser tu primer proyecto de ley? Y claro, desde lo personal aflora el ego y yo te podría decir lo que tendría que decirte. No, este va a ser mi primer proyecto, el proyecto Pagano. Pero no pasa por ahí, porque tengo que ser auténtica y decirte que lo primero que hay que hacer es quitar regulaciones, desregular, quitar leyes que se han puesto y que no sirven de nada, que estropearon incluso la velocidad en la que se tienen que hacer los trámites. Hay que ayudar, por ejemplo, a la pyme, desde el momento en que nace hasta el momento, digamos, de su tránsito máximo, que va a ser el endeudamiento, la administración del empleo y demás. Lo tenés que ayudar, no poner una y otra vez regulaciones y un montón de burocracia, porque hay burocracia por esto, mirá, porque hay trámites de la esfera municipal, hay trámites de la esfera gubernamental de cada provincia y otro de la esfera nacional. Pero si la empresa pretende ser exitosa y vender algo fuera de su municipio, ya tiene que negociar con la regulación del municipio de destino de su producto. Es insólito como vivimos en este país. Sí, es una locura la cantidad de impuestos que se superponen y las jurisdicciones a donde hay que aportar. Y regulaciones. Simplemente tenés que presentar carpeta de esto, de lo otro. Yo estoy de acuerdo con que eso es todo para atrás, son todos palos en la rueda para el que quiera hacer algo. Como que en la Argentina conviene casi quedarte en el molde, comprar $1 si tenés plata. No hacer mucho porque si haces, se te jode la vida, te complicás la vida, ¿no? Yo me acuerdo siempre un dueño de un restaurante que una vez le decía, ¿cuántos empleados tenés vos? ¿Viste? 40 empleados, 40 quilombos. Todo lo que era parte de su empresa lo veía como un quilombo, pero no por la gente, sino por todas las regulaciones, por todos los problemas que generaba movilizar una estructura de pyme. Sí. Ahora bien, para sacar todas esas regulaciones y hacer un shock del Estado tan importante, ¿cómo hace sin acuerdos políticos? Bueno, es que yo por eso te digo lo de los cambios. Decretazos, digamos. Por eso yo te digo lo de, puede ser un camino, pero yo que aspiro a estar en el Parlamento, te digo que es importante lo del cambio cultural. O sea, yo no voy a dejar de ser periodista. Y si hay algún legislador que por ser oposición y meramente oposición va a plantear estar en contra de desregular y de facilitarle la vida a la gente, pues exhibámoslo
y que explique por qué. Por ejemplo, un comerciante me decía, ¿la ley de góndolas para qué sirve, Marcela? Y yo me pregunto lo mismo. ¿Ayudaron a las pymes a algo? ¿La gente consigue mejores productos o más baratos? Entonces, no se trata solo de poner leyes, se trata de ver si este es el contexto en donde esas leyes son útiles o simplemente son un problema para que la gente viva mejor, porque de eso se trata. Entonces, creo que lo que ha demostrado la PASO, y es simplemente una PASO. Yo no soy exitista, y quizás en eso me puedo diferenciar de muchos políticos, vengo de afuera. Es una PASO, momento, falta octubre. Esa es la definitiva, si es que no hay un balotaje. Pero lo que te mostró la sociedad es que está harta. Entonces, hay que ver si se atreven los políticos a poner la cara para decir que quieren seguir haciendo lo mismo, porque la gente está mostrando que no quiere vivir de la misma manera, que quiere cambios, y los cambios hay que responderles. Entonces, hay que exhibir al político que quiere estar en el status quo. Y si no quieren hacer alianzas, porque en definitiva la alianza parlamentaria no es rosca. No. ¿Qué es esto de la rosca? Ponerse de acuerdo para poder... Para mejorarle la vida exacto. a quien representás, porque no importa de qué partido sos, vos representás a todos cuando estás en el Parlamento. Claro, lo que pasa es que, no hay que tener mezquindad de que aceptar lo que dice la gente para decir, si la gente aceptó y quiere este cambio, entonces vamos a ir con él. En general, en la Argentina no existen esos acuerdos, sino es con un toma y daca de algo. Bueno, entonces vos manejás esto, por eso digo que la manera en la que plantear el Estado, como lo están proponiendo, uno puede estar de acuerdo y en este país puede parecer algo medio utópico y también polémico, porque como vos decís, son individuos, pero tiran algunas cosas por el aire que vos decís, pará, pero que es como... que quieren ir por todo en un punto, ¿no? Y yo digo, está bien, podés suponer que hay becas que no, o hay líneas de investigación dentro del CONICET que no son prioritarias para ser financiadas, qué sé yo, la mujer de Kicillof que tiene tampoco vamos a ir contra la mujer de Kicillof, pero digo, que se analice el ocultismo. El ocultismo no es prioridad. ¿Sabes qué pasa? Capaz que sí, capaz que no sé, pero hay que ir a verlo. Yo entiendo las necesidades de todo. Todo el mundo hoy tiene una necesidad, pero algunas son más urgentes. Claro. Y cuando vos te llegan las grillas del INDEC y la mitad de los chicos no puede comer y vivir dignamente, a mí que me disculpen, pero es a eso que hay que enfrentar a la gente que mezquinamente puede conseguir un laburo en la actividad privada y no lo hace. Empecemos por ahí. Sí. Empecemos por ahí. A ver, de todas maneras, insisto en esto. Primero tiene que haber una desregulación y un mercado que pueda invitar a la inversión. Si yo no, esa primera... es que no podés quitarle el trabajo a nadie hoy. Claro, porque vos tenés que generar oferta de laburo, pero aspiramos a que en una instancia de gobierno, si es que Javier llega a ser gobierno, se pueda desregular el mercado para que sea, hasta te diría, atractivo invertir en mano de obra, atractivo tener a gente en blanco. Insisto, acá el ejemplo también lo tiene que dar el Estado, en todo sentido. Tener a los mejores, tener a los idóneos, volver a la carrera, volver al mérito, no tener más empleados informales. Vos sabés que el principal empleador informal es el Estado mediante el monotributo. ¿Pero dónde se ha visto eso? Entonces hay que empezar a dar el ejemplo, porque si las señales no las das desde el Estado... Claro, pero es contradictorio mantener a los empleados, tenerlos en blanco y sacar ministerios. ¿Dónde los metes? O sea, tipo... No, porque primero se trata de una regularidad. O sea, esto es importante. Es para sacar la planta de política. Regularizás. Segundo, no es lo mismo el tipo que está de carrera en el Estado y es idóneo, y hasta te diría, son mejores que los que llegan cada 4 años, que la persona que está acomodada por ser hijo de, empleado de, que era amigo de, y entonces, momento con eso. Nosotros creemos que hay que observar por qué cada gobierno antes de irse quiere poner en planta permanente a los amigos. Sí. Me parece que eso, digamos, va en contra del buen gusto en este contexto donde tanta gente le cuesta conseguir laburo. Creo que hay que revisar. Me parece que sería interesante también plantear la idea de qué queremos del Estado. Nosotros queremos en el Estado trabajando a los mejores. No queremos ver en el Estado, porque el Estado lo administra un gobierno, ¿no? Pero se pagan esos sueldos con los impuestos de todos. No queremos que haya gente haciendo esfuerzos para que haya vagos. Digo, ¿toda la gente que está en el Estado va a trabajar? Bueno, los de carrera seguro que sí, porque no tienen margen. ¿Y los amigos? Entonces vos me hablas del CONICET. Yo no tengo nada en contra del CONICET, no es personal, pero la verdad es que hay gente que ha logrado muchas cosas y muy significativas y muy importantes y hasta creo que los vendrían a buscar como en otro momento de la época y todo el tiempo los tientan a irse al exterior. Y después veo gente que no tiene logros. Gente cuya investigación pasa por analizar el discurso de un dibujo animado.
Y eso dejémoselo a los estudiantes de la UBA, si querés. Pero no lo podemos mantener entre todos, porque tristemente esto no es Suiza. Es un estado en donde hay recursos que son pocos para las necesidades que hay. Y la verdad que prioridad es que los chicos coman. Prioridad es que los chicos puedan acceder a la educación, a la vivienda. No podemos seguir permitiendo que las estadísticas den como dan. Entonces, alguien también nos hablaba de los programas sociales. Los programas sociales no se pueden quitar de un día para el otro. Si los beneficiarios de los programas sociales son las víctimas de los gobiernos fracasados e inescrupulosos que han sometido a la gente a la pobreza. Pareciera un cambio de discurso, pero en realidad vos lo que estás diciendo es que son distintas etapas. Claro, lo que nosotros queremos es que no haya más chicos que pasen hambre por una realidad. Mirá, vos que sos mamá. O sea, si ese nene no se forma en un lugar en donde comió dignamente, probablemente sus posibilidades de razonar y ese cerebro no pueda cumplir con las exigencias. Totalmente. Y el aprendizaje cuando llega a la adolescencia necesario para poder insertarse en el mercado laboral. Igual a la vista están las pruebas, ¿no? De cómo nos dan las pruebas de las escuelas, los chicos que llegan a tercer grado sin tener una lectoescritura con comprensión de texto. O sea, esto es una realidad que ya está medida porque hay pruebas internacionales, ¿no? Totalmente. Entonces vos tenés generaciones perdidas. Y nosotros creemos que hay que salvar las que están ahora, que se pueden salvar, que son esos chiquitos que están en edad de desarrollo todavía. Pero esas generaciones perdidas, a las cuales se los ha abandonado y no han podido comer, no se les puede exigir que vayan a buscar laburo y se reinserten. Primero que no hay laburo para la gente que pudo desarrollarse. Sí, Entonces, sí. Primero tenés que generar condiciones para eso. Y después que lo tenés que asistir. Ahora, ¿en qué estamos nosotros trabajando y por qué estamos en contra de cómo se administran hoy los programas sociales? Por los intermediarios. Por la intermediación que genera negociados, que son los que evidentemente después empujan y someten a la gente, al clientelismo, a la pobreza utilizada como clientes de los piquetes, clientes de molestar al gobierno de turno. Yo me pregunto, este gobierno que le ha dado cargos, ha sido en ese sentido, me parece, disruptivo. Le ha dado cargos, son funcionarios públicos los que antes administraban organizaciones sociales, las más importantes en cuanto a caudal de gente. ¿Qué lograron por esa gente? ¿Qué lograron? Ellos que en primera persona se supone que estaban al lado de la necesidad, ¿qué lograron? Si hoy vimos, y lo vemos todos los días, piquetes en la 9 de julio de gente que corta la arteria principal porque reclaman desarrollo social, no plata, te reclaman comida. Yo estuve estas últimas semanas en esas coberturas y yo pregunto y la gente no quiere plata, quiere comida, porque hace 6 meses que dicen que los comedores que administran no reciben alimentos. Entonces, esa es la intermediación que hay que cortar, no el plan social. El problema no es la gente es víctima de estos otros que estropearon también la administración de las organizaciones sociales. Sos tan seria y hablas de temas tan serios que no sé cómo preguntarte por Fátima Flores. Porque a todos los de Libertad Avanza digo, ¿la conociste? ¿Qué pasó? ¿Se comieron una pizza? O sea, la viste, pero nadie se mete porque no le gusta a Milei que se hable de su vida. Mira, yo... ¿La conociste? Yo soy periodista. Y yo la última entrevista que le hice a Javier, que lo veía rozagante, lo veía jocoso, que se reía, le pregunté si estaba enamorado. Y en su respuesta sentí que estaba enamorado, aunque no me lo dijo así textual. Yo respeto mucho que la gente que por ahí está en determinados ámbitos que no es el espectáculo, no quiere mostrar su vida privada. A mí a veces me da cosa, no por mí, sino por mis viejos en definitiva. Pero yo lo veo mejor que nunca, Javier. ¿Sabés que lo veo tranquilo, lo veo mensurado, lo veo decidido, risueño? Y creo que si eso se lo está dando el amor, bienvenido sea. Y que ojalá, viste, yo creo que el amor siempre sana, nos hace bien. Así que bienvenido sea que para todo esto que está transitando, que es un camino difícil y hostil, como el de la política, que esté acompañado por alguien que lo quiere y lo haga bien. Si es ella, bienvenida sea. ¿Y vos estás en pareja? No, yo no. Yo estoy, por eso te lo digo, o sea, yo anhelo estar enamorada. Anhelo, para mí es el mejor estado. Cuando es recíproco, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, pero ¿qué bueno. mejor estado que ese? Sí. Y Dura un poco, porque después se arma la pareja tiene otros desafíos, pero bueno. Pero es un equipo, pero tenés un equipo. Tenés un equipo. Espalda con espalda. Sí, tenés un equipo, tenés alguien en quien apoyarte y eso obviamente hay que decírselo a todo el mundo porque todos lo anhelamos y por más que cueste tiempo encontrarlo, qué sé yo me enamoré a los 38, por ejemplo, o sea que tengo expectativas. Por eso te lo digo por eso, porque uno ya cuando tenía 39, bueno, me voy a quedar sola, ya está, ya fue, andaba en pijama por la vida,
y de pronto apareció mi amor, el papá de mi hijo, con quien vivimos juntos, y bueno, y por eso te lo digo, porque sé que vos también seguramente tenés, por lo que me acabas de decir recién de Javier, pero sí, tu claro. corazón seguramente abierto, ahora con menos tiempo probablemente, pero Pero también, es que, bueno... mira, y te pasó a vos seguramente también. Sí. O sea, las personas que tenemos una rutina tan intensa, es difícil acompañarnos. Sí. Y estás en esa cosa de no ser egoísta con el otro, pero también defender tus intereses individuales, que es lo que te hace feliz. Sí. Porque nuestra tarea de desarrollarnos, tener 1 o 2 trabajos, el trabajo del periodista no tiene horarios. Todo el día mirando, todo el día conectado. No tiene horarios, Sí. Si a vos te llaman o te escriben Sí. y por ahí te escriben a las 12 de la noche Sí. y tenés que tener una pareja que confíe, que se banque eso. Sí. Entonces, el periodista apasionado, el político apasionado, no tiene horarios. Y es difícil encontrar un otro que pueda respetar y tener esa simetría y que ame tu pasión. Claro. Porque si vos apagás esa pasión, dejás de ser vos. Sí. Podés impostar 2 o 3 veces. Yo al tercer vez que di vuelta al celular ya me gana la curiosidad. Claro. Quiero atender y quiero saber qué información me quieren pasar. Claro. Quiero contestar. Bueno, eso Ese tema del trabajo concretamente te ha resultado como el mayor ruido. Sí. Claro, porque Sí. nuestro trabajo es así. Bueno, es como... A mí la cantidad de veces que me dijeron sos una workaholic y de manera despectiva, y yo lo entiendo. Claro. Lo entiendo. Y para mí, viste que a veces dicen, no, bueno, vos nunca con un contador, un oficinista. Acá. Viste que te Sí, dicen. sí. Y a mí me encantaría. El problema es que yo no tengo ese ritmo de vida. Entonces, Aparte, igual, perdóname, pero todo puede pasar. O sea, qué sé yo. La vida es tan, mira, te puede sorprender tanto que te puedes llegar a enamorar de un contador, de un músico, de un bailarín. O sea, la verdad es que es cuando pegás onda y cuando la otra persona te quiere tanto que dice, no me importa que esté así de loca, que esté así Sí. de workaholic. O sea, la quiero igual mira, y me la banco. Mi ¿me último entendés? gran amor, que fue un productor con el que conviví, que hoy está en pareja, tiene una bebé, está feliz. Era una persona que llegaba... lo conozco, creo Albano. que... Albano, sí lo conozco. Llegaba de trabajar a veces a la 1 de la Sí, mañana porque y yo, trabajaban intratables en una época y también. yo me levantaba a las 4:30 de la mañana porque trabajaba con Antonio Laje. Claro. Y el amor me hacía esperarlo a veces para comer Un o amor. intentando cocinar a esa hora, a la Claro. 1 de la mañana. Entonces buscás encuentros, pero bueno, tiene que haber un otro que entienda esa dinámica y que te lo Totalmente. devuelva. Y ese otro me lo devolvía entendiendo que yo un viernes a las 8 de la noche necesitaba dormir, porque Total. había estado toda la semana sin dormir, levantándome a las 4:30 de la mañana. Y bueno, por ahí encontré simetría con algún médico, me ha pasado de salir con médicos, me he enamorado de mi kinesiólogo. Ah, Te sí, vas enamorando sí. de la gente que te va acompañando. Y claro, porque es la gente que ve. Sí, a mí también tuve una vez. No me llegué a enamorar, pero tenía fantasía con el kinesiólogo. Bueno, Era el que más yo tuve que veía. abandonar el tratamiento porque él me abandonó a mí. Me dijo, mira, yo no te puedo tratar más porque no me tomás como autoridad, te reís cuando te... Claro, y sí, yo iba al consultorio y además iba Haceme un poquito maquillada, ¿te imaginás? Bueno, esas cosas pasan, somos seres humanos. Entonces yo digo, Javier, bienvenido sea si encontró la horma del zapato. Está re loca, Lo Marcela, envidio. está re loca. Claro, ¿viste? Sí, cosas rarísimas me han No, pasado. y sí, pero- totalmente. Y Con después todo- cuando trabajaba de noche. No podía salir a cenar nunca. Y bueno, no. Y bueno, te lo tiene que entender un Sí. hombre, porque el que sí puede dice, esta mina me limita. Sí. Es un embole, no Sí, puedo sí, salir no. nunca a Sí, cenar yo con cuando ella y mis conocí amigos. a Ariel estaba en Intratables y teníamos que salir a las chapas para que no cierren los restaurantes, porque si queríamos comer afuera, igual que iba a cocinar a las 12 de la noche, no sé, teníamos que ir a algún restaurante, pero nos cerraba la cocina, entonces íbamos, ¡pum! Una vez nos paró la policía. Claro, es difícil adaptar, aparte de hacer tiempo hasta las 12 que la mina sale de trabajar, todo el Imagínate día. para el que se levanta el otro día No, temprano. también tuve esas épocas, me levantaba a las Yo 6, 5. es este momento de mi vida que lo estoy disfrutando como nunca, porque casi siempre trabajé los domingos. Claro. Ahora no estoy trabajando Sí. los domingos, pero casi siempre trabajé los domingos. Igual que los feriados. Entonces, los feriados, le ha costado a mi familia, que la sangre tira, pero le ha costado a mi familia entender que yo no estoy. ¿Vos que tenés soy una hermanas ausente. o No, hermanos? soy hija única. Ah, Soy hija única, pero tengo un primo hermano que es como tal, es como un Ah. hermano. Y sus hijos son mis ¿y tus ahijados. papás qué te dijeron cuando te metiste en todo este quilombo? ¿Otro quilombo? Y lo que pasa es que yo tardé un mes en contestarle a Javi, por esto mismo, porque yo sabía que a mi familia le iba a costar ¿Y aceptarlo. dónde son tus papás? Mis papás toda mi familia es de zona oeste. Yo tengo Ah. familia en Ramos Mejía, en Aedo, en Bellavista y en el Palomar. Y mis amigos son de esa zona, los amigos de toda la vida. Entonces, ya les había costado un poco mi actividad, que reviste quizás una exposición pública
por implícitamente estar en los y medios. miedos, por lo que decís. Y después la política. Claro. Entonces me tomé un tiempo porque yo estaba entre lo que sentía que mi corazón me decía que tenía que hacer para ser una mina coherente, como trato de hacer siempre con las cosas que siento, y mi familia. Entonces, ¿cómo administrás otra vez lo individual versus lo colectivo de gente que amás? Claro, pero Hasta te que bancaron. Me bancaron, pero costó. Costó que lo entendieran, costó que lo aceptaran. Que se te resistían, que te metes en un quilombo. Lo que pasa es que yo entendí enseguida que a mí también venía de una situación hostil porque yo había sido censurada. Y la censura vino, por supuesto, por intereses de negocios con la política. Era 24. Era 24. Entonces, cuando yo entendí que había dos caminos, o me hacía, perdóname la expresión, la boluda, y seguía en los laburos haciendo de cuenta como que eso no había ocurrido, acatando órdenes, o era yo coherente conmigo misma. Y yo dije, yo no me voy a callar, soy una luchadora de la libertad de expresión. Entonces, si me quieren vulnerar mis libertades, yo me voy a defender y les voy a disputar a ellos el poder. Y esa fue la manera en la cual yo razoné. Entonces, no fue el único espacio político La Libertad Avanza. Que te Tuve llamaron, ofertas sí. de otros espacios políticos. Escuché eso. ¿De qué? ¿De todos? ¿De Juntos por el Cambio y del oficialismo? Para no? ser respetuosa, porque hay gente que todavía sigue en campaña, prefiero hoy no decirlo, pero porque además, ¿cómo no respetar a alguien que te propone un trabajo, Obvio. ¿no? En definitiva, que te está teniendo presente. Pero yo decía, yo no puedo formar parte de gobiernos que siento que nos llevaron a esto. Claro. No, tengo que ser coherente. Y este espacio tiene el beneficio de la duda. Bueno, un montón de caminos abiertos y desafíos. Marcela Paganó. ¿Cuántos años tenés? Ay, me costó tanto aceptar la edad, es un ¿serio? tema. Sí. Vos sabés que tengo 37 años. Ay, que Pero- me cuesta aceptar los 35. ¿Sabés una cosa? Te digo yo los 48. Hace como 10 años que miento con la edad. Es con lo único que te puedo decir, es verdad, he mentido y mucho. Y hay gente que en mi vida entró y creo que se fue pensando que tenía otra edad. O sea que imagínate. Y todavía me cuesta, vos sabés que lleno por ahí es en lo único que yo reconozco haber mentido. Lleno, viste, cuando vas a un médico que te haces el análisis clínico y a veces se me escapa otra edad. ¿Pero qué edad pones? ¿Mucho? 30. ¡Un montón! Hasta hace poco... 7 años te sacas. Hace 7 años que yo celebro 30 años, o sea, se ríen mis amistades porque la torta de cumpleaños siempre lleva las mismas velas. Una genia. Pero bueno, hoy lo digo porque además... Y está bien, ya está. En la carrera, no, y en esto de la carrera, de Ahora hacer vas a tener que decir una la campaña... No, y aparte en la campaña te piden. Claro, En la Junta ya Electoral está. vino uno de mis mejores Cagaste. amigos y me dijo, Marcela, por favor, en esta no podés coquetear con la edad, o sea, tenés que decir la verdad. Yo dije, la pucha, todo el que se va a enterar ahora, pero que en algún momento le mentí. Igual yo te recomendaría que empieces a mentir a mi edad, que ahí sí es un garrón, pero a 37 no. Pero te puedo decir faltan una como cosa. 8 o 9 años Sí, para pero que te duelan los huesos, Marcela. Sí. Es verdad, pero con las mujeres el tema de la edad es hostil. Un tipo es como el vino, ¿viste? Pasan los años y pareciera ser que todo el mundo exacerba que está Sí, mejor. es verdad. La mujer pasaste los 30 y... ¿qué pasa que no te casaste? pero no hay que darle bola a nadie. Y si estás en pareja, vas a ser madre. Sí. ¿Y qué pasa que no...? Sí, pero no hay que darle bola a nadie. Es una presión social, entonces... No hay que darle bola a nadie. O sea, hay que hacer la que uno quiere y si alguien te está preguntando eso, decime, ¿y vos? ¿Cuándo vas a ganar este loto? ¿Y vos? Te imaginas que yo soy bastante, Sí. tengo carácter. Pero, viste, para sacarme de encima la pregunta Sí. ajena, bueno, sí tengo 30. Entonces siempre estaba en esa Claro, edad en la y que ahí todavía podías tengo mucho tiempo. mucho tiempo por delante. Bueno, 30 tiene entonces. Gracias, Marcela. Chau. Gracias. Gracias a vos.